Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientemente tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que sucedía. Por eso estaba aterrado. Y en eso se formó una nube que cubrió con su sombra. Y desde esa nube llegaron estas palabras: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y de pronto miraron alrededor y no vieron más nadie sino solo a Jesús con ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, de tu sabiduría, de tu amor, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerza en nosotros fuerza de conversión. Amén. Saludos, queridos y apreciados hermanos. Les habla Tony Márquez, el discípulo. Hoy celebramos en la iglesia la transfiguración del Señor, la transfiguración de Jesús, Hijo de Dios. Hoy, en la liturgia de la palabra, podemos celebrar aquella visión nocturna que tuvo el profeta Daniel. Y nosotros también podemos ver que se cumple esta visión que tiene el profeta Daniel, porque hoy el Evangelio de San Marcos capítulo 9 versículo 2 y siguiente nos habla acerca de la transfiguración de Jesús. Y mucha gente se apresura, mucha gente se espanta cuando hablan del trono, cuando hablan de la gloria, pero no sabemos, apreciados hermanos, que Jesús nos está hablando de acercarnos a Él. Es lo que Jesús hace en todo momento, tratar de acercarnos a Dios, tratar de acercarnos a la gloria, tratar de acercarnos a su santidad. Esta vez le toca a Pedro, a Santiago y a Juan. Él los toma y los lleva consigo a un monte muy alto. Dice que fue de 6 días después. Claro, 6 días después de estar evangelizando, de que estaban dando la catequesis. Jesús toma a estos 3 personajes, a estos 3 apóstoles, y los lleva con él para que vean allí esa transfiguración
que tú y yo un día necesitamos ver, que necesitamos oír en esa constelación de ángeles, en esa constelación de arcángeles. Esta vez era Elías y Moisés los que conversan con Jesús. ¿De qué conversaban con Jesús? Pues conversaban acerca de el cumplir o el cumplimiento, la obediencia que tenía que padecer, y que el motivo era y que el sitio de padecer era en Jerusalén. Eso era lo que conversaban Elías y Moisés con Jesús. Pero podemos notar que este primer papa, que ha sido elegido como primer papa de la iglesia, Pedro, lleva siempre la cabeza. Dice el texto bíblico en el capítulo 9, versículo 2, que tomó a Pedro a la cabeza, a Santiago y a Juan. Y luego aparece en el versículo 5 que Pedro toma la palabra como el que dirige, como el que necesita, el que tiene que alzar la voz, como la persona que administra, como la persona que lleva adelante un procedimiento. Es Pedro el que toma la palabra y dice a Jesús: Maestro, qué bueno que se está aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, por eso era que actuaba de esta manera. Muchas veces, queridos y apreciados hermanos, nosotros escuchamos la palabra de Dios y a veces tenemos tantos encuentros en nuestra vida, en nuestro sentir, en nuestro espíritu, en nuestro gozo de estar escuchando la palabra de Dios y de estar tan cerca de Dios, que no sabemos lo que queremos hacer, no sabemos lo que decimos, no sabemos cómo actuar. Pero después que la palabra pasa, después que salimos del templo, después que salimos de la pequeña comunidad y después que empieza nuestra vida humana a actuar, creo que empieza también a olvidársenos qué es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el mayor interés en nosotros preocuparnos por Dios? Por eso es que nosotros a veces actuamos por impulsos y los impulsos nos envían a que queremos actuar, pero en el momento. Y Jesús no es un rey de momento. Jesús es el Hijo de Dios y es eterno. En eternidad nosotros podemos encontrar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es poder. Ya lo ha dado su Padre con poder, con mucho poder. Podemos buscar en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 4. Y mire cómo dice la carta. Dice el versículo 4, capítulo 1 de la carta a los Romanos: el que el Espíritu de Santidad ha designado Hijo de Dios al resucitarlo de entre los muertos, es una obra de poder. Y habla en el versículo 5, hemos recibido la gracia y misión para que todas las naciones sean recibidas la fe para la gloria de su nombre. ¿Para el nombre de quién? De Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué quiere decir, hermano? Nosotros no podemos actuar por el impulso del momento, sino tiene que ser una eternidad, porque nos lleva a ese poder que tiene Jesús, ese poder que solamente nos lleva a la gloria. ¿Por qué a la gloria? Porque Jesús es el poder, es el honor, es la gloria. Su Padre se lo ha dicho, acá podemos encontrarlo. San Marcos, capítulo 9, versículo 7, dice que una sombra lo cubrió, era una nube, y salió de entre la nube estas palabras: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Es
el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios. Hoy en la transfiguración de Jesús, nosotros podemos notar también cuánto Jesús nos invita a nosotros a que podamos estar cerca de Él, a que podamos ser nosotros o estar llenos de su majestad, de su poder, de su gloria, porque cuando nosotros nos encontramos cerca de la realidad de nuestros hermanos, cerca de la realidad de un pueblo, cerca de la realidad de un enfermo, vamos a estar cerca de Jesús. Por eso nos invita a no excluirlo, a no desecharlos, sino a estar en el momento más necesitado de aquella persona, en el momento más necesitado de esa familia, en el momento más necesitado de esa ciudad, de esa persona. Por eso necesitamos, queridos hermanos, acercarnos a la oración. ¿Cuántas situaciones pasan en nuestro país? ¿Cuántas situaciones pasan en otros países? Por ejemplo, en el Líbano, esta catástrofe que ha sucedido. También esta enfermedad que está de turno del COVID-19, esta pandemia, y que para muchos países y para muchos pueblos y para muchos de los que los gobiernan ha caído como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque ha sido un pretexto para muchas cosas, para cosas que están atrasadas, pues querer atrasarlas aún peor y tener un justificativo. Y ahí es donde la iglesia necesita orar, ahí es donde la iglesia necesita clamar al Señor perdón, pero no solamente por nuestras culpas, sino aclamar al Señor perdón por todos los pecados de la humanidad, por todos los pecados de las personas, clamárselo al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre. Tiene poder, gloria y majestad. Por eso es que nosotros en muchas realidades pues necesitamos no solamente hablar de las cosas que sean hermosas para nosotros, sino que debemos contemplarlas para que nuestros hermanos también disfruten del trono de gloria que es Jesús. Por eso, apreciados hermanos, hoy en la transfiguración del Señor le pedimos a Dios, le pedimos a Jesús, le pedimos al Espíritu Santo que venga en nuestra vida, que venga sobre nuestra familia, que visite nuestras debilidades, que visite nuestra dificultad, que visite nuestra intención, que visite nuestros enfermos, que visite nuestros hogares, que visite nuestras familias, que hoy tenemos tantas dificultades, que visite a nuestros jóvenes, que visite estas jóvenes que se hunden día a día en la prostitución, jóvenes hundidos en el alcohol, en la delincuencia, en la droga. Que el Señor visite nuestros pueblos, que el Señor nos dé la gracia de poder orar, de poder predicar, de poder anunciar, no de callarnos, no de colocarnos un tapaboca, sino de hablar, porque la iglesia en este momento necesita levantar la voz como Jesús lo hizo. La iglesia en este momento necesita asumir el compromiso que Dios nos está colocando. Transfigurar es llevar a cabo el plan de Dios, transfigurar a Jesús, seguirlo haciendo resplandeciente en la familia, seguirlo haciendo resplandeciente en el joven, seguirlo haciendo resplandeciente en el humilde, en el delincuente, en el joven, en la joven que se prostituye, en el joven que se prostituye, en la joven que está entrando y cayendo en la droga. Por eso es que nosotros necesitamos hacer que resplandezca el vestido de Jesús, que resplandezca el rostro de Jesús en estos hermanos, que se necesita transfigurar a Jesús, seguir transfigurarlo con tu palabra, con tu poder. El único momento que Jesús dice es no se lo pueden contar a nadie, no se lo cuenten a nadie, es lo que Jesús les pide. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Y ya Jesús resucitó. El que cree en Cristo Jesús, que ya resucitó de entre los muertos, ese necesita anunciarlo vivo, anunciarlo resucitado, anunciarlo lleno de la gloria y de la majestad
transfigurado. Por eso hoy, apreciados hermanos, no tenemos a nadie más quien lleve nuestra situación, que nos limpie del pecado, que nos limpie de la lepra, que nos limpie de la enfermedad que este mundo siempre nos trae, que es la corrupción, que es el pecado, que es también muchas situaciones que el demonio coloca en nosotros, la humanidad, y que muchas veces caemos. Tantas cosas que nos coloca el demonio a nuestra mano y que nosotros caemos en la tentación y que abandonamos a Jesús y no transfiguramos, no blanqueamos su rostro, no cubrimos de gloria y de majestad el poder del Hijo de Dios. Hoy, apreciado hermano, reconozcamos en Jesús que es nuestro Salvador, para gloria de su Padre. Que el Señor sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero orar, apreciados hermanos, en este momento, pedirle al Señor que bendiga nuestros pueblos, especialmente el pueblo del Líbano, el pueblo de Venezuela, que bendiga también a aquellas personas contagiadas con esta enfermedad del COVID-19. Oramos por el niño Esteban y por su mamá Margarita Díaz. Oramos también por la hermana Legdi Rojas, que se encuentra allí en cama con una enfermedad, con un cáncer en su rostro. Que el Señor pase sanando, liberando. También por todo aquel que me escucha en este momento, que el Señor pase sanando, liberando su cuerpo, su espíritu, su alma, su tristeza, su agonía, su familia. El Señor pase sanando y liberando. Él es el único médico por excelencia. Y que el Señor, Dios Todopoderoso, sea el que nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día. Dios los bendiga. Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días. Dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, El Discípulo.